Buenos días con todos. Tenga un cordial saludo de parte del área de seguridad y salud ocupacional y medio ambiente. En esta ocasión vamos a tocar un tema bastante conocido por todos ustedes que se titula I+C línea base. Para ello vamos a empezar primero con definir qué es un I+C, ¿no? Ya más adelante vamos a ver las diferentes clases de I+C que existe, entre ellas el I+C línea base, que es lo que nos interesa. A ver, muchachos, todos recordamos lo que significa I+C, ¿verdad? I de identificación, la P de peligros, la E de evaluación y la R de riesgos y por último la C de controles, ¿no? Un I+C es una metodología que nos sirve para evaluar los riesgos y ustedes muy bien saben por qué diariamente realizan un tipo de I+C que se llama I+C continuo. Ya van casi 4 meses que la mayoría de ustedes ha dejado el proyecto por el tema de la pandemia y sería bueno repasar algunos conceptos, ¿no? Para que se refresquen y no tengamos problemas cuando estemos aquí en obra. El primer concepto que vamos a mencionar es peligro. ¿Qué se entiende por peligro? Es la situación o característica intrínseca, ¿no? de algo capaz de ocasionar daños a las personas, equipos, procesos y ambiente. Cuando dicen intrínseca, quiere decir es propio de, ¿no? Por ejemplo, podemos colocar como peligro un cuchillo, porque un cuchillo tiene la característica intrínseca de cortar, ¿no? Es propio de. ¿Qué más? El riesgo. El riesgo es la probabilidad de que un peligro se materialice en determinadas condiciones y genere daños a las personas, equipos y al ambiente. Recuerden, muchachos, que primero se identifica el peligro, después el riesgo asociado a ese peligro. ¿Qué más? Otro concepto: identificación de peligros, evaluación de riesgos y controles, ¿no? I+C. Dice que es un proceso sistemático utilizado para identificar los peligros, evaluar los riesgos y sus impactos para implementar los controles adecuados con el propósito de reducir los riesgos a niveles establecidos según las normas legales vigentes. La norma legal vigente, la ley, mejor dicho, pide a toda empresa que pueda evaluar sus riesgos, ¿no? Y hay diferentes metodologías para evaluar riesgos. En este caso, la más conocida y la más usada es el I+C. Otro concepto es riesgo crítico. Recordemos también, muchachos, que aquí en Antamina tenemos ¿cuántos riesgos críticos? Sí, ¿no? Tenemos 8 riesgos críticos. Y una definición de un riesgo crítico simple es que el riesgo crítico es el riesgo que te mata, ¿no? Así de simple. Un riesgo crítico es un riesgo que te mata. Bueno, aquí tenemos un concepto un poco más formal que dice es el riesgo que podría causar una fatalidad. Se necesita trabajar con un petar específico para cada riesgo. ¿Qué más? Riesgo para manos, ¿no? Eso nos hace también acordar a la receta para el cuidado de manos, ¿no? La receta que tenía 10 puntos. Riesgo para manos es el riesgo que podría causar algún accidente con primeros auxilios leves, incapacitante temporal o incapacitante permanente que afectaría a nuestras manos. Recordemos que el tema de la campaña de manos aquí en Antamina es todo el año, ¿no? Los 12 meses del año. En todo caso, siempre tenemos que cuidar esa parte más expuesta que tenemos del cuerpo, ¿no? Que son las manos. Bueno, aquí tenemos una lámina donde podemos ver aquí un tractor, ¿verdad? Que está estacionado, y acá en la parte de abajo un tractor que está en movimiento, en operación. Yo me pregunto, ¿cuál de los dos representa un peligro? El segundo, ¿verdad? Recordemos el concepto del peligro, que es la situación o característica intrínseca de algo. La primera no me representa un peligro,
En cambio la segunda sí, porque está en funcionamiento, y hay una situación, y hay un potencial, ¿no? Por eso siempre tenemos que preguntarnos qué nos podría pasar para identificación del peligro. Aquí tenemos unos ejemplos, muchachos, de una mala identificación de peligros y aquí de una buena identificación de peligros. Paso a detallar las primeras tres para seguir avanzando, ¿no? Por ejemplo, la primera dice equipo. Si yo coloco en mi IPRC equipo como peligro, está mal, porque un equipo puede ser que puede estar estacionado, o puede ser un equipo malogrado, ¿verdad? En cambio, si le digo equipo en movimiento, como en este caso, ahí sí representa un peligro, porque le estoy dando el potencial. ¿Qué más? Herramientas. Herramientas como tal no es un peligro, porque pueden ser herramientas tiradas, herramientas guardadas, etc. Pero si le digo manipulación de herramientas, ahí sí representa un peligro. ¿Qué más? Altura, ¿no? Si yo digo altura es muy general, tengo que darle siempre algo más específico y puedo mencionar en este caso actividades o trabajos en altura. Bueno, muchachos, estos son una columna de mala identificación de peligros y esta una columna de buena identificación de peligros. Recordemos que el peligro tiene que tener ese potencial, ¿no? Que es capaz de hacernos daño. Con el riesgo pasa lo mismo. Muchas veces confundimos, y se acuerdan ustedes, el tema del riesgo con el tema de la consecuencia, ¿verdad? Por ejemplo, de equipos en movimiento, ¿cuál sería el riesgo? No sería la muerte, ¿verdad? En el caso anterior, tampoco sería una fractura, sería el atropello como riesgo, que es lo que va a pasar inmediatamente después de que el peligro se active, es el atropello. Si yo coloco fractura como riesgo, está mal. Por ejemplo, un riesgo también es el golpe, no una hematoma. Un riesgo es un incendio, no una quemadura. Esta es una consecuencia. Un riesgo es el golpe de calor, no el desmayo, ¿no? Y por ejemplo, el riesgo es el derrumbe, no la fractura, ¿no? En todo caso, muchachos, hay que recordar la correcta identificación de peligros, porque siempre hay debilidades en eso. También la correcta identificación del riesgo asociado, ¿no? Normalmente se cometen errores ahí, se confunden el riesgo con las consecuencias, pero en este caso el área de seguridad está para apoyarlos en esa correcta definición, ¿no? Y poco a poco ir mejorando en ello. En esta lámina podemos ver que el riesgo, ¿no? Podemos identificar en todas las actividades que hay riesgos críticos como riesgos menores, ¿verdad? Ustedes en las diferentes tareas que van a realizar, siempre van a tener muchos riesgos. Ahora, ¿qué nos dice que tenemos que hacer en el IPRC? En el IPRC debemos de darle el valor a ese riesgo. Yo puedo tener 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 riesgos, pero yo tengo que identificar si el riesgo 1 es alto, medio, bajo, el riesgo 2 es alto, medio, bajo, etcétera, ¿no? Tengo que hacer esa evaluación. Por eso tengo que usar, en este caso, el criterio de la matriz, que ya lo vamos a ver, para darle ese valor, si es alto, medio o bajo. Aquí vemos la jerarquía de controles, representada por esta pirámide con 5 niveles de control, empezando por el más fuerte, que es la eliminación, seguido por la sustitución, sigue controles de ingeniería, controles administrativos y EPP. Recordemos que los dos primeros atacan directamente a la consecuencia, mientras los tres últimos atacan a la probabilidad. Y se acuerdan que era riesgo matemáticamente es consecuencia por probabilidad. Así que cuando elaboramos un IPRC y identificamos un peligro y el riesgo asociado y evaluamos el riesgo, debemos de, en la medida de lo posible, implementar controles que disminuyan la consecuencia. Pero esto es muy difícil, por lo que en la mayoría de casos se opta por los tres últimos niveles, ¿no? Por el control de ingeniería,
controles administrativos y EPP. Aquí vemos la matriz de riesgos. Con esta matriz, señores, es con la que evaluamos el riesgo. Le damos un valor que puede ser, en este caso, bajo, medio o alto, según el uso de esta matriz. El riesgo se define como severidad por frecuencia. Y si yo en un nivel de frecuencia lo cruzo con un nivel de severidad, me da un nivel de riesgo determinado, siendo los de color rojo los riesgos altos, los de color amarillo los riesgos medios y los de color verde los riesgos bajos. ¿Recuerdan cuando ustedes mencionaban, por ejemplo, como riesgo atropello por equipo? Normalmente, ¿qué mencionaban? Como frecuencia podría suceder y lo cruzaban con mortalidad, ¿no? Porque un atropello de equipo trae como severidad la muerte. En todo caso, el nivel de riesgo que identificaban era alto, ¿no? El número 8. Ahora ustedes implementaban las medidas de control y pasaba a 16, ¿no? Un riesgo bajo. Y así podemos ir evaluando, porque de eso se trata el I+C, de evaluar, ¿no? Los diferentes riesgos que vamos a tener durante la actividad. En la siguiente lámina vamos a ver los tipos de I+C. Como pueden recordar, son 3 tipos de I+C. Y vamos a empezar justamente con el I+C que más nos interesa, que es el I+C línea base. ¿Y qué es el I+C línea base? Es el I+C que se realiza a inicios del proyecto. Aquí he colocado como imagen referencial una sección del I+C, porque recuerden que es un I+C bastante extenso, porque este I+C tiene todos los riesgos y evaluación de riesgos del proyecto, desde que inicia hasta que termina. Por eso es que es inmenso este I+C línea base. Y ustedes los pueden tener en campo, ¿no? En campo hay siempre un punto donde se guarda, por así decir, el I+C línea base para, en todo caso, ustedes lo puedan consultar. Si tienen alguna duda sobre alguna identificación de peligro, alguna evaluación de riesgo. En este caso, este I+C línea base también cambia continuamente. Si hay una nueva actividad, en este caso se actualiza este I+C línea base. A continuación les presento el I+C específico. Y como pueden ver, este I+C se parece mucho al I+C línea base. ¿Y cuándo se usa este I+C? Este I+C se usa cuando de repente tengo una tarea que no está identificado inicialmente en el I+C línea base. En todo caso, yo puedo hacer un I+C de esa tarea en específico, ¿no? Por eso ahí su nombre, que es I+C específico. Y se utiliza la misma metodología que tiene el I+C línea base. Y a continuación vemos el tercer I+C, que es el I+C continuo. Este I+C, muchachos, lo conocen bastante porque todos los días lo realizan antes de iniciar la tarea. A diferencia del I+C línea base, que lo utilizamos a inicios de proyecto y tiene todos los peligros, todos los riesgos de todo el proyecto desde que inicia hasta que termina. El I+C continuo solamente tiene todos los peligros y riesgos de la tarea que vas a realizar. Y vemos en este caso que mantiene dos caras. La primera, donde se hace la identificación de los peligros con los riesgos asociados, la evaluación del riesgo, se implementa la medida de control y por último se vuelve a evaluar el riesgo. Eso lo tenemos por una cara, y por la otra cara es un pequeño checklist donde hace mención al tema del cuidado de manos, al tema de los riesgos críticos, entre otras cosas. El I+C continuo es, por así decir, el hermano menor del I+C línea base.
Ahora ya vamos de lleno en el tema que nos interesa, hiper-C línea base. Y ustedes preguntarán, ¿por qué el hiper-C línea base si ya tuve una capacitación hace, no sé, hace 8 meses, hace 9 meses? ¿Por qué nuevamente? El hiper-C línea base es prácticamente el corazón de todo el sistema de gestión de seguridad. Y el hiper-C línea base actualmente ha sido modificado por la coyuntura que estamos viviendo. El hiper-C línea base ha sido modificado y al ser modificado tenemos que difundir esa modificación. Y ya lo vamos a ver. Pero primero vamos de lleno a entrar al hiper-C línea base. ¿Qué es el hiper-C? Que se realiza cuando inicia el proyecto y tiene un gran contenido, ¿no? Porque va desde inicio hasta el fin. Es una sábana bien larga de identificación de peligros, evaluación de riesgos y sus controles. Primero, para realizar el hiper-C línea base, debemos de conocer qué es un mapa de procesos. Esto ya lo han visto seguramente en la capacitación que se realizó de matriz de distancia. El mapa de proceso, rápidamente para que sepan, está conformada por un proceso, como lo pueden ver acá, que es el conjunto de actividades que se interrelacionan entre sí, y a su vez cada actividad tiene anexado una tarea. Y en esta figura podemos ver ya el mapa de procesos aterrizado a nuestra realidad. En este caso, como proceso tengo la construcción del sistema de bombeo de relaves. Y como actividades propias de este proceso tenemos movimiento de tierras, obras civiles, actividades mecánicas. Y cabe señalar, muchachos, que estas actividades no son las únicas, ¿no?, de este proceso, sino hay muchas más. Por ejemplo, el tema de calidad, el tema de mantenimiento, el tema de los trabajos electromecánicos, trabajos eléctricos, etcétera, ¿no? Y sigue así las actividades y las tareas que son propias de cada actividad, como pueden ver. Después de definir el mapa de procesos, ya vamos entrando poco a poco a lo que es el hiper-C línea base. Aquí abajo, por ejemplo, podemos ver el proceso, podemos ver la actividad que es parte del proceso, y podemos ver también la tarea que es parte de la actividad. Primero que debemos hacer es identificar el puesto de trabajo. En este caso, ¿de quién? De la persona que realiza la tarea. Así como ejemplo, por ejemplo, como proceso podemos tener construcción del sistema de bombeo de relaves. La actividad puede ser movimiento de tierras. La tarea, carguío, acarreo y descarga de material. Los puestos relacionados, ¿quiénes son? Podemos tener el operador de volquete, el operador de excavadora, el oficial, ¿verdad?, de movimiento de tierras, el capataz de movimiento de tierras. Son los puestos relacionados a esta tarea. Ahora tenemos que verificar si es rutinaria o no rutinaria esta tarea. En este caso, en el carguío, en el acarreo y en la descarga de material, es una actividad, o una tarea, mejor dicho, que se realiza siempre. Entonces colocaría acá que es una tarea rutinaria. ¿Y cuándo sería una tarea no rutinaria? Es una actividad que se realiza, por así decir, al año 4 veces como máximo. Es una actividad no rutinaria esa, ¿no? Y una actividad rutinaria es la que se realiza prácticamente todos los días. ¿Qué más? Debemos de identificar el peligro de esa tarea, ¿no? Por ejemplo, durante el carguío, durante el acarreo y la descarga, tenemos diferentes peligros. Puede ser, por ejemplo, los equipos en movimiento, ¿verdad? Puede estar también involucrado el tema de plataforma en mal estado, el tema de el ruido, el polvo, etcétera, ¿no? Podemos identificar diversos peligros. ¿De qué? De esta tarea. Después debemos identificar el riesgo asociado a cada peligro. Es lo mismo que ustedes hacen en el hiper-C continuo, solamente recuerden que este es un poco más grande, ¿no? Porque representa
digamos, la identificación o la evaluación de riesgo de todo el proyecto. ¿Qué más tenemos? La evaluación del riesgo. Así como en el IPRC continuo, tengo que colocar qué nivel de riesgo es. Si es alto, medio, bajo. Posteriormente, las medidas de control para bajar este nivel de riesgo. En este caso, puedo implementar medidas de control de ingeniería, administrativos y EPP, ¿verdad? Como última opción. Y si es factible, como medida de control, puedo implementar también sustitución o eliminación, pero es muy difícil, como se mencionó anteriormente. Y por último, la reevaluación del riesgo. En este caso, si inicialmente el riesgo me salió alto, aquí con las medidas de control me tienen que bajar el nivel de riesgo. Y aquí recordemos que aquí también el nivel de riesgo aceptable para que se pueda trabajar es riesgo bajo. Y en resumen, muchachos, así se realiza un IPRC línea base. No es complicado, solamente tenemos que saber identificar todas las actividades, tareas, peligros, riesgos de todo el proceso, ¿verdad? Y debemos de proponer medidas de control para que el riesgo baje, se mitigue. Nuevamente tenemos el IPRC línea base. Como ustedes pueden ver, es una sección, una parte nomás del IPRC que tenemos en obra y contiene todos los puntos que se han mencionado en la lámina anterior. Solamente que aquí lo disgregan. Bueno, por ejemplo, todo esto son las medidas de control. Solamente que aquí lo separa con, por ejemplo, el tema de eliminación, sustitución, control de ingeniería, controles administrativos y EPP, ¿no? Es lo mismo, solamente que aquí lo disgregan, lo hace más específico. Igual, aquí es la evaluación del riesgo, por ejemplo. Solamente que aquí se multiplica la severidad por la probabilidad, ¿no? Y te da un valor inicial de riesgo. Igual acá, se multiplica la severidad por la probabilidad y te va a dar un nivel de riesgo. Y como pueden ver, hemos tenido inicialmente una evaluación de riesgo que nos sale alto, alto, medio, alto, medio, bajo, alto y aquí no, bajo. Y después de aplicar las medidas de control, terminan siendo todas bajas, riesgos aceptables. Bueno, aquí vamos a ver un pequeño ejemplo de el IPRC línea base, ¿no? Tenemos como proceso el sistema de bombeo de relaves, como actividad el movimiento de tierras, como tarea el corte y nivelación de plataforma, como puesto de trabajo relacionados a la tarea sería el operador de excavadora, el capataz, el operario, el oficial y el ayudante. Ahora, ¿la tarea es una tarea rutinaria o no rutinaria? Sabemos que es una actividad, o una tarea que se realiza seguido, ¿no? Entonces es una tarea rutinaria. Ahora, vamos a identificar un peligro nada más, porque ustedes saben que hay diferentes peligros en esta tarea. Un peligro sería el tránsito de vehículos y equipos motorizados. El riesgo asociado a ese peligro es el atropello de personas por equipos y vehículos en tránsito. Ahora, la evaluación del riesgo, ustedes recuérdense, en el IPRC continuo siempre le salía 8, ¿no? Y rojo, porque es un nivel alto, un riesgo alto. Las medidas de control, vemos como I de ingeniería. Podemos implementar muros de seguridad de 3/4 de la altura de la llanta. También las alarmas de retroceso son controles de ingeniería. Ahora, A de administrativos. ¿Qué controles administrativos podemos implementar? Por ejemplo, aplicar los controles del riesgo crítico 12, que es el atropello de personas por equipos o vehículos de tránsito. ¿Qué más? Otros controles administrativos tenemos la señalización de áreas de trabajo, la difusión de los PETs, contar con radio de comunicación, la señalización y cuadrador que impida el ingreso de personal no autorizado, obedecer las indicaciones del vigía, ¿no? Todo esto son controles administrativos. Y por último, el EPP, que es el último control, que podemos ver acá, que dice el casco de seguridad, lentes, todo lo que es EPP en general. Y después de aplicar estas medidas de control, paso de un 8
alto, ¿verdad? Riesgo alto, a un 16 con riesgo bajo. En todo caso, pueden ver muchachos que este es un pequeño ejemplo, ¿no? Y bastante didáctico de cómo se realiza el IPRC línea base. Y imagínense si este es solamente una pequeña célula de la sábana que se realiza al inicio del proyecto. Y el IPRC línea base, recuerden que se va actualizando y actualizando y actualizando. Si se identifican más peligros de repente que no se han identificado inicialmente, se va actualizando y se va agregando al IPRC línea base. Ahora, el motivo de esta capacitación es para hacerles recordar sobre la importancia del IPRC línea base, que es prácticamente el corazón de todo nuestro sistema de gestión de seguridad, y que también recuerden que es, por así decir, el hermano mayor de su IPRC continuo. Todo cambio que tenga el IPRC línea base va a repercutir en los demás IPRs, ¿no? Y el IPRC continuo es el IPRC que ustedes conocen y que también realizan todos los días. En todo caso, es bueno que ustedes sepan qué cambios hubo en ese IPRC línea base. Y como pueden ver acá, ¿qué dice? Se han agregado 2 nuevos peligros al IPRC línea base. Y ya seguramente ya saben a qué está relacionado esos 2 nuevos peligros. Vamos a verlo a continuación. Bueno, aquí les presento al primer peligro que se ha agregado a nuestra matriz IPRC línea base, que es el agente biológico virus SARS-CoV-2. Y seguramente ustedes se preguntarán, ¿y por qué como peligro no colocaría de repente COVID-19 o coronavirus? ¿No? Recuerden que el virus SARS-CoV-2 produce la enfermedad que se llama el COVID-19. O sea, el SARS-CoV-2 es el virus y el COVID-19 es la enfermedad. Entonces, sabiendo eso, como peligro le tengo que colocar ¿qué cosa? El virus. Bueno, por eso se coloca acá, agente biológico, entre paréntesis, virus SARS-CoV-2. Y como riesgo, la exposición a contagio y generar la enfermedad COVID-19. ¿No? Y así, muchachos, lo vamos a manejar en nuestros IPRCs continuos. Tenemos que identificar este peligro. Ahora, cuando evaluemos el riesgo, vamos a colocar 5, ¿no? Y ustedes pueden ver que es de color rojo. En todo caso sería un riesgo alto. ¿Y por qué 5? Porque si volvemos a la matriz, ¿no?, de evaluación que ustedes siempre usan, podemos ver que 5 corresponde a ha sucedido, ¿sí?, cuando lo cruzamos con mortalidad, ¿no? Saldría el valor de 5. ¿Y por qué? Porque en realidad sí ha sucedido contagios, ¿no?, aquí en la unidad minera y en todos lados. Por eso se cataloga con este nivel de riesgo. Posteriormente, las medidas de control, ver aquí el cuadro adjunto, ¿no?, porque son muchas en realidad. Tenemos de descontroles de ingeniería, controles administrativos y EPP. Tenemos, por ejemplo, el monitoreo de temperatura, la instalación del lavado de manos, instalación de pediluvios, la desinfección de las cabinas del equipo, ¿no?, considerando aquí la tarea que es, como en el ejemplo anterior, el corte y nivelación de plataforma. ¿Qué más? Como control administrativo podemos colocar el plan para la vigilancia, prevención y control del COVID en el trabajo, que seguramente ya lo han visto en un video anterior. Tenemos la capacitación en medidas de prevención, desinfección y monitoreo ante el COVID-19. Tenemos la capacitación en el uso correcto de PP a utilizar frente a los agentes biológicos. Tenemos, por ejemplo, el distanciamiento social que vamos a mantener aquí en Antamina, que son de 2 metros. El uso permanente de mascarillas quirúrgicas, el lavado de manos, ¿no? Y podemos mencionar diversos controles administrativos que se van a implementar, ¿no?, con respecto a este peligro y riesgo. A ver, y como EPP tenemos el casco, el lente, el zapato de seguridad, los guantes, uniforme, la mascarilla quirúrgica. Y aquí una acotación, muchachos, recordemos que aquí en Antamina está prohibido el uso de mascarillas comunitarias. Solamente se permiten las mascarillas quirúrgicas y las mascarillas con certificación KN95 o N95. Solamente una de las dos las puedo usar aquí en Antamina.
Adicionalmente puedo usar careta facial, traje Tyvek, ¿no? Pero ojo, estos dos últimos van a implementarse, o mejor dicho, estos tres últimos voy a usarlo cuando se requiere que la actividad sea o se realice a menos de 2 metros de distancia del compañero. En ese caso, ahí voy a aplicar esto. Y también se va a implementar, y seguramente también han escuchado, un permiso de rompimiento de distancia social, ¿no? Es un nuevo documento que se ha elaborado y que lo voy a usar cuando necesite trabajar con mi compañero a menos de 2 metros. Y voy a tener que realizar este permiso y colocarme el traje Tyvek, la careta facial y usar la mascarilla con certificación KN95 o N95. Y aquí les presento el segundo peligro que se ha identificado, ¿no? Y que se ha agregado a nuestro IPRC línea base, que son los factores psicosociales generados por el virus SARS-CoV-2. Es un peligro que en la actualidad ya está tomando mucha fuerza, porque el tema de los factores psicosociales comúnmente no le dan la importancia que le deberían de dar, ¿no? Pero actualmente en esta coyuntura se ha visto que está generando estrés, que está generando deterioro de la salud, ¿no? El nivel cognitivo. Y por eso es bueno siempre identificarlo, ¿no? Porque todos, muchas veces seguramente todos saben de qué se trata este peligro, pero a veces por vergüenza, tal vez, no lo mencionan, ¿no? Siempre hay un tabú con este tema de los peligros psicosociales, pero poco a poco se está cambiando ese chip y se está mencionando y se le están dando la fuerza, ¿no? Necesaria. Ahora, como peligro, nuevamente, ¿qué es? Lo que identificamos, el factor psicosocial generado por el virus SARS-CoV-2. ¿Cuál sería el riesgo asociado a este peligro? El deterioro a nivel cognitivo del trabajador, el deterioro a nivel biológico del trabajador. ¿Por qué? Porque muchas veces al deteriorarse el nivel cognitivo también afecta a la salud, ¿no? De forma física. Por eso es muy importante, ¿no? Tenerlo mapeado. Ahora, como evaluación de riesgo, hemos evaluado como un riesgo bajo, ¿no? En este caso le hemos colocado el número 19. Y las medidas de control, podemos ver acá que hay controles administrativos y EPP. Como controles administrativos le hemos colocado las pausas activas, el plan de cuidado y vigilancia de salud mental, que seguramente les van a difundir. También el establecimiento de comunicaciones permanentes con un psicólogo. También el envío de material audiovisual, sustento científico respecto al COVID. Promover el bienestar emocional, evitando la multitarea, garantizar la carga de trabajo equilibrada para cada trabajador, etcétera, muchachos, ¿no? Todo esto son controles administrativos para reducir el nivel de este riesgo. En este caso, como EPP, no aplicaría como tal porque es un factor psicosocial, pero se ha agregado, ¿no?, el uso de la mascarilla NTP con certificación norma técnica peruana, ¿no?, como lo pueden ver acá. Y pasamos, en este caso, de un nivel inicial de riesgo 19 a un nivel 24, que es un nivel mucho más bajo, ¿no?, aplicando estas medidas de control. Bueno, señores, es todo por mi parte. Y nuevamente hacerles recordar que cada vez que un IPRC línea base sufre modificaciones o cambios, se tiene que difundir, ¿no? Es por eso de la razón de esta capacitación. Y al ser modificado el IPRC línea base, también tenemos que modificar nuestro IPRC continuo, que vamos a realizarlos todos los días. Y vamos a agregar en todo caso el peligro de agente biológico virus SARS-CoV-2. Y ustedes ya saben ahora cuál sería el riesgo asociado, la evaluación del riesgo y las medidas de control que se van a implementar. Bueno, muchas gracias, muchachos. Hasta la próxima.